Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos aquí reunidos hoy con Fundación Itineris y Fundación Affidi, Andrea Aznar y Diego González Castañón por Itineris, y Brenda Bianchini, quien les habla, Fabiana García por Fundación Affidi. La idea es llevar adelante este webinar para conversar sobre la temática que nos ha tocado vivir durante este año tan complejo de pandemia, y cómo las instituciones han llevado adelante este proceso de transformación en cuanto a sus prácticas innovadoras con beneficiarios y familias, en equipos de trabajadores y con el trabajo interinstitucional. Así que bueno, les doy la palabra a los chicos de Itineris para comenzar el webinar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Flavi y Brenda, por esta oportunidad de compartir y de, bueno, hacer como un pequeño resumen o síntesis, ¿no?, de todas las cosas que han pasado fundamentalmente en estas prestaciones asistenciales y en los equipos, ¿no?, los centros de día, los centros educativos terapéuticos y los hogares que atravesaron situaciones tan delicadas y tan límites en algunos casos, en donde, bueno, la creatividad estuvo, la verdad, a la orden del día, y un poco tiene que ver con eso, compartir lo que quizá les pasó a tantos otros que van a ver este material, ¿no? Bueno, tenemos distintos aportes de distintas organizaciones del grupo Affidi y instituciones conocidas de la Fundación Itineris. Así que vamos a ir viendo pequeños videos y vamos a ir comentando. Y esperamos sus comentarios, a los que vamos a ir respondiendo también. Y los que no nos ven en vivo y nos ven en diferido, también les vamos a responder. Así que participen, síganos a ambas instituciones y nos vemos en el futuro cercano. Bueno, vamos a empezar con este video. Los videos son muy buenos, así que no necesitamos adelantar de qué van a tratar. A principios de este año, la lista de objetivos planificados desde cada área incluía otro tipo de trabajo, basado en actividades vinculadas a la inclusión social. Pasados solo 3 meses del comienzo del año, nadie imaginó que el mundo enfrentaría una pandemia de una magnitud nunca vista, con consecuencias sanitarias, económicas y sociales sin precedentes. Después de varios meses en confinamiento, se ponen en evidencia los desafíos vinculares. Es aquí donde la virtualidad nos permite crear, sostener y afianzar lazos entre concurrentes y referentes institucionales. El celular ya es una herramienta imprescindible en nuestras vidas, así que no hacernos partícipes del proceso es impensable. Nuestros concurrentes y familias han venido adaptando su cotidianidad a las nuevas estrategias de trabajo. Uno de nuestros retos es continuar trabajando con nuestros concurrentes en el uso del celular, en virtud de sus subjetividades y recursos. Cada uno accede de diferentes formas al mismo. Debemos enfocar nuestro trabajo para llegar a ser los mediadores tecnológicos que nuestros concurrentes necesitan. En este tiempo que nos toca vivir de emergencia sanitaria global, se desarma cualquier intento de seguir haciendo lo que hacíamos, y nos enfrenta y obliga a todos a repensar nuevas intervenciones y estrategias de trabajo. A principios de este año, la lista de objetivos planificados desde cada área incluía otro tipo de trabajo. Ahí estamos. Se había vuelto a empezar. En un loop. Hubieron varias ideas fuertes que nos parecieron interesantes, ¿no? Bueno, en principio, este video nos puso como un documental en tema de lo que realmente los equipos pasaron y cómo vieron
afectado en el día a día la tarea, ¿no? y las actividades con los concurrentes. Nos pareció muy importante esto de marcar un antes y un después, ¿no? Uno siempre que atraviesa por una situación desafiante, y en este caso, ¿por qué no pensarlo como una situación crítica, ¿no? Y en algunos casos difícil por la distancia, por los que conviven en el hogar sin poder ver a los familiares? La verdad que fue realmente como un antes y un después de una situación crítica de emergencia. Y al mismo tiempo, esto de poder usar la tecnología a favor y la palabra de mediador, ¿no? Y el concepto de mediador tecnológico, la verdad que nos pareció excelente porque entendemos que muchos de los equipos ahora que nos están escuchando seguramente se van a sentir identificados. Han sido grandes mediadores tecnológicos con toda la fuerza que tiene esta idea de pensar en la mediación, ¿no? La mediación como proceso de aprendizaje, la mediación como la posibilidad de generar a partir de la potencialidad de los concurrentes o de los residentes en los hogares nuevas capacidades, un desafío enorme, y empezar a transitar por la digitalización, la tecnología, un lenguaje totalmente nuevo para muchos. Y bueno, a lo largo de los videos vamos a ir viendo cómo las personas con discapacidad intelectual se han apropiado, pero de una forma maravillosa, de las herramientas, y además les permitió sortear esta dificultad del aislamiento, ¿no? Que fue tan intenso. Sí, Andrea, yo cuando vos hablabas pensaba que cuando impacta el tema de la pandemia, que nos llega en el mes de marzo, cuando reaccionamos a ese impacto, el primer paso fue salir a repensar nuestra práctica, ¿no? Convengamos que estábamos a una altura del año donde la planificación del año ya estaba armada. Entonces hubo que repensar las prácticas y rediseñar todas esas prácticas pensándolas en función de la virtualidad, que si ahora miramos hacia atrás, no era algo que funcionara de manera cotidiana en las instituciones. O sea, algo del orden de la virtualidad aparecía, pero no de manera permanente. Por eso me parece que es importante lo que acá nos muestra el video, esto de ser mediadores de la tecnología con las personas con discapacidad, para poder permitirles el acceso y la participación en esto, ¿no? Mete una idea el video que se va a ir repitiendo en los demás aportes, y es: esto nos obligó a pensar distinto, a no hacer las cosas como las hacíamos siempre. Y es un problema habitual de las instituciones, hacer las cosas porque siempre se hizo así. Y las instituciones más innovadoras están acostumbradas a ir cambiando. Pero ahora, si no cambiábamos, dejábamos de tener sentido. Y los testimonios que vamos a ver muestran eso. ¿Cómo podemos hacer las cosas sustancialmente distintas? Bueno, Vemos el segundo testimonio, Ah, en donde lo sorprendente también es el uso de la tecnología, ¿no? Cómo pudieron, a través de las pantallas grandes, por ejemplo, hacer que la comunicación sea un poquitito más cercana, un poquitito más afectiva. bueno, Sí, también ahí. Sí. No, que me quedaba pensando que estos cambios también llegaron para instalarse. Creo que esta posibilidad de contacto emotivo con el otro detrás de una pantalla ya creo que son prácticas que se irán retomando fuera, digamos, también del contexto de pandemia, como algo que se suma al recursero de opciones. Totalmente, sí, sí. Bueno, vamos a ver esto.
además también usar todas las medidas preventivas para hacer posible los encuentros, ¿no? Que también es todo un desafío, y sabemos de los protocolos que han tenido que activar sobre todo los hogares para preservar a la población, preservar a los equipos, rotar los equipos, atenerse a normas muy estrictas de higiene, de visita, cambio de hábitos, ¿no? Nosotros, por estar en contacto con ustedes y cómo funcionaban en los hogares y con otros hogares, sabemos que han sido radicales los cambios de hábitos dentro de los hogares para que realmente el virus no ingrese, y para preservar a la población, y la rotación del personal para preservar a los directivos, que son los que deben tomar las decisiones, ¿no? Preservar mucho a los directivos y a las personas que, en caso de llegar a tener una situación de emergencia, tienen que poner la cabeza fría y tomar las decisiones más importantes. Así que la verdad que celebramos que las cosas hayan salido tan bien para ustedes, ¿no? Porque seguramente han ajustado un montón de esas situaciones protocolares y no protocolares para que, bueno, la población se preserve, ¿no? ¿Cómo hicieron, Brenda y Flaviana? ¿Cómo se fueron desarrollando los protocolos? Mirá, desde el día 20 de marzo, nuestras cabezas no pararon nunca de pensar y de armar y desarmar protocolos. En un comienzo, la verdad que esto se sentía como lejano y difícil, sobre todo por, bueno, esto que vos mencionabas, Andrea, los cambios de hábitos. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual, básicamente, donde los cambios abruptos son complejos, donde la modificación del personal también es compleja, pero bueno, con el paso del tiempo vimos que pudimos ir acomodándonos, y sí, los elementos de protección personal fueron de uso obligatorio en todos los hogares. Yo hago la diferenciación esta entre hogares y prestaciones ambulatorias como centros de día y SET, porque el dinamismo era muy diferente. En los hogares las personas con discapacidad permanecieron en su totalidad dentro de la institución, y la realidad es que así lo preferimos, porque también sabíamos que en un comienzo muchas familias decidieron llevarlos a sus domicilios, pero yo creo que cuando esto no había una idea de cuánto podía llegar a durar. Algunos, muy poquitos, pero algunos se fueron a sus domicilios, y la realidad es que a los 30 días las familias estaban pidiendo que volvieran a reingresar, lo cual dificultaba más el tema porque había que aislar los 14 días. Entonces, nosotros de entrada decidimos que las personas con discapacidad permanecieran en los hogares. Y aparte, consideramos que era lo más seguro para todos también. Los elementos de protección personal empezaron a implementarse en la medida que íbamos probando también un poco de ensayo y error, cuáles eran los elementos de protección que mejor le funcionaban al personal y cuáles eran los que mejor toleraban las personas con discapacidad. Sabemos que en estos espacios el tema del distanciamiento y el uso permanente de máscara o barbijo iba a ser muy complejo, pero bueno, con todo un trabajo interno y un cambio en las rutinas diarias se pudo ir llevando adelante. Con respecto a los centros de día, bueno, la dinámica de funcionamiento fue siempre desde el distanciamiento, la virtualidad. En algunos casos puntuales sí hubo que hacer algún tipo de acercamiento a domicilio, pero sí, si no, ahí funcionó básicamente la virtualidad en todo el contexto. Lo que fue interesante como organización es que nos vimos mucho más unidos, si bien hay diferentes modalidades de prestación. Nosotros, por ejemplo, que yo acompaño un centro de día, de San Teodoro, de Granadero Baigorria, armamos los videos para los equipos de trabajo tuvieran el saber hacer acerca de todo lo que era el protocolo, cómo se implementaban los elementos de seguridad. Entonces armábamos videos que eran compartidos en los grupos de trabajo, es decir, que se vio un trabajo conjunto, y eso me parece que fue inédito, digamos, de poder hacer aportes en la internación con las prestaciones ambulatorias y, bueno, armarnos en conjunto. Claro. Parte del funcionamiento institucional hace que las distintas modalidades funcionen en sus carriles, y ahora empezaron a hacer polinización cruzada, empezaron a darse ideas mutuamente y aportando a una reconcepción de la institución. No somos tan aislados, nos vamos integrando corporalmente
y funcionamos en conjunto. Sí, pero aparte también entiendo que la angustia, la desesperación, la búsqueda de las mejores intervenciones lleva a la solidaridad más que nunca entre los distintos equipos, ¿no? Entonces, si a alguno de los equipos, ustedes que tienen tantos equipos trabajando simultáneamente, tenían una buena práctica para compartir, inmediatamente nos imaginamos que esa práctica era compartida y que era socializada. Compartida y replicada en otras instituciones, y aparte lo que vimos también, el valor colaborativo de todos los equipos. Claro. Esto que contaba Brenda recién, bueno, obviamente el centro de día que coordina Brenda cerró sus puertas el día 20 de marzo, los concurrentes permanecieron en sus domicilios, pero el equipo de la institución se dedicó durante todo este periodo de tiempo a hacer de soporte al resto de las instituciones que permanecieron en funcionamiento todo el tiempo. Claro. Como decía, a través de videos, a través de trabajos virtuales que se enviaban, para colaborar con el personal. A ver, el personal tenía muy incorporado el uso de los elementos de protección personal, pero igual esto había que reforzarlo permanentemente. Eran muchas las horas de permanencia dentro de las instituciones, o sea, tuvimos que modificar cronogramas de guardia, el personal de planta permanente pasó a hacer guardias de 12 horas durante 7 días corridos sin descanso, entonces claro. Esto nos permitía de alguna manera tener guardias limpias, como le decíamos nosotros, todo el tiempo, en caso de que ingresara el COVID a una institución, ese personal, sabíamos que teníamos una guardia completa que podía ingresar automáticamente, y esta guardia, en caso de contagiarse o enfermarse, pudiera descansar. O sea, fueron muchísimas las implementaciones que se fueron llevando adelante. Sí, y además todo esto sin tener una expertise en ningún lado del mundo, porque no pudimos, fue tan abrupto y tan simultáneo, ¿no?, para todos los continentes, que todos tuvimos que ser muy ingeniosos y creativos y muy estudiosos también de nuestras propias prácticas para hacer lo mejor posible con lo que teníamos. No había buena práctica para importar. Bueno, tuvimos tiempo de capacitarnos. Pero hubiera querido importar. De la marcha. A ver, nosotros podíamos ver lo que había pasado en provincia de Buenos Aires un par de semanas, un mes antes, pero bueno, no es que hubo un tiempo de decir, bueno, formamos al personal, capacitamos. Esto de salir a trabajar en la virtualidad fue de un día para otro, y bueno, con el transcurrir de estos meses, las prácticas se fueron perfeccionando, ¿no? A mí, del video que vamos a ver ahora, de Roldán, me llama la atención cómo se dieron cuenta de que los residentes estaban presentes, los que no estaban presenciales eran los coordinadores, los talleristas, y lograron hacerse presente de otro modo, pero no hay que concebir, no todo es virtual la presencia del coordinador. Vamos a ver lo que se ve muy, muy lindo. ¿Lo ven ahí? ¡Socorro! ¡Ay, no podía decir más! ¿Qué te pasa?, le preguntaban bruscamente. Parecía el más viejo del grupo. Bueno, ¿te gusta cómo quedó? Ahora igual le podés seguir haciendo alguna rayita, o algunos puntitos tipo lunares. Dale, bueno. Hola. Preparamos una linda canción para que vos la disfrutes. Hay videos.
Impresionante, impresionante. Hermoso, aparte. Aparte se armó el baile en un momento dado, que fue muy divertido y muy saludable también, cosa que por ahí no les pasaba a quienes estaban en los centros de día, porque claro, no estaban con sus compañeros, sino que era al revés, ¿no? La virtualidad estaba en cada una de las casas y el esfuerzo era de cada una de las familias, que también es algo que hay que valorar un montón, ¿no? Sí, y eso es algo que también se ha visto. Por un lado, los equipos pudieron acceder a las casas y vieron cómo era la vida cotidiana. Y esto fue bueno, porque dijeron, claro, por esto no funcionaba, por esto no aprendía. Estamos armando las cosas en nuestro taller y en la casa tiene otra cosa. Del lado, bueno, no tan brillante, aparecieron problemas de convivencia en algunos casos y fueron muy jorobados. Y eso llevó a que los equipos tuvieran que reunirse para pensar situaciones novedosas, o por ahí situaciones que habían estado ahí durante muchos años y que estaban invisibilizadas porque sucedían en la casa y en la institución no. Y ahora que la institución estaba en la casa y era testigo, surgían problemas de convivencia a veces muy severos. Y los equipos tenían que pensar, ahora cómo intervenimos y ahora cómo lo pensamos. Y eso llevó a que muchos equipos desarrollaran un buen hábito de supervisión que antes no tenían, de supervisión y de ateneo. De decir, vamos a pensar, tenemos que pensar esto porque no sabemos cómo se arma, no sabemos qué hacer. Sí, además había familias que entendiblemente no convivían tanto tiempo con sus familiares con discapacidades, algunos severas, ¿no? Y que concurrían al centro de día, o moderadas que tenían un funcionamiento más limitado, y de repente las familias se veían esas 8 horas conviviendo todos los días con el familiar en casa, y generó una dinámica diversa, digamos, en algunos casos muy positiva, y en otros casos, la verdad que desafiante para los equipos, por como dice Diego, ¿no? Para poder ayudar a pensar a la familia cómo integrar a este familiar a la vida cotidiana, ¿no? ¿Sabés qué, Andrea? Esta pandemia nos reposicionó a todos como actores en discapacidad dentro del ámbito institucional, ¿no? Porque puso a trabajar a las familias. Digo, estas familias que a lo mejor se encontraban de manera más pasiva y, bueno, llevaban a su familiar con discapacidad al centro de día o al SET en determinado horario y lo iban a retirar a otro, pero todo lo que ocurría en el centro de día era responsabilidad del centro de día y pasaba ahí adentro, y después ellos a lo mejor seguían en el resto de las horas. Eso se vio modificado. Entonces ahora tuvimos que salir a formar alianzas con las familias, de alguna manera, porque este trabajo era en conjunto. Nosotros lo podíamos ver detrás de una pantalla, pero era la familia la que tenía que poner el cuerpo para sostener esa actividad ahí en el domicilio. Y yo creo que de alguna manera esto formó lazos diferentes entre los concurrentes, las familias, los profesionales y la institución. De nuevo, es un clásico de las instituciones decir, en la casa no continúan el trabajo que hacemos en la institución. Y ahora se redefinía, el trabajo es conjunto. Ni la familia podía delegarlo, ni la institución podía decir que la familia no participaba, porque participaba. Brenda, vos estabas por decir algo y yo te corté. Para sostenerlo. Sí, me quedaba pensando en esto de lo festivo, que creo que también fue algo que se fue recreando en todas las modalidades, esto de arribar en lo presencial o en la pantalla desde un lugar de sostén, en donde hay algo del orden de lo animoso que lo preserva también de los altibajos anímicos que todos fuimos atravesando en este contexto de aislamiento, sobre todo al principio que estábamos todos puertas adentro, esto de arribar con una sonrisa, con una música, con una letra, con algo que verdaderamente promueva una estabilidad emocional en estos momentos de tanta fluctuación, de incertidumbre, de miedos. A nosotros, por lo menos, las tantas cosas buenas que pasaron en muchas instituciones, tenemos la oportunidad de conversar
supervisar, capacitar instituciones de todo el país. Y la verdad que descubrir tantas cosas buenas nos levantaba el ánimo. En momentos que fue medio oscuro, ¿no? Para todos. Sí, esto de reinventarnos, la verdad que creo que si uno mira, ha tenido más cuestiones positivas que negativas, sacando todo lo negativo que existió en este periodo, pero yo digo, el balance que nosotros hacemos con nuestros residentes, concurrentes y equipos ha sido más que positivo. Yo pensaba, cuando veíamos los videos recién, la importancia de lo concreto que hay en discapacidad intelectual, ¿no? Para la persona con discapacidad, la fuerza que tiene lo concreto, lo tangible, lo que está ahí. Y la verdad que las personas se han adaptado a las pantallas, a la virtualidad, al llamado telefónico, cuando en otro momento situaciones que podían generar una disrupción, en este momento parecía transitar sin ningún tipo de dificultad. Esto de decir, bueno, distanciamiento, o sea, no nos olvidemos que pasaron 9 meses para que pudieran volver a ver a sus familiares, porque si bien en uno de los videos veíamos como la apertura de unas pequeñas visitas que se dio en el mes de junio y duró, si no me equivoco, 20 días y se volvió a cerrar hasta la fecha, que bueno, que recién empezaron a aparecer de nuevo las visitas y el poder y los reencuentros presenciales. Pero digo, bueno, esto en otro momento lo hubiéramos creído muy improbable. Y puesto en práctica, la verdad que, bueno, tuvo sus frutos. Los 3 testimonios que quedan son muy originales y conmueven mucho el funcionamiento institucional. Uno, el primero que vamos a ver, viene de el hogar de Uranga. Y fíjense lo que sucedió. De la pandemia mundial de coronavirus, todos los trabajadores del hogar Santa Cecilia de Uranga tuvimos que buscar nuevas formas para el trabajo que se venía desarrollando en la institución. Pudimos aprovechar los medios virtuales existentes de comunicación y acercarnos y comunicarnos con los jóvenes semanalmente. Incluso ellos pudieron apropiarse de estos recursos tecnológicos y contactarse con el mundo exterior. Los talleres de cada disciplina se siguieron desarrollando de manera semanal y pudieron los jóvenes continuar con la rutina o con el planteamiento del proyecto anual a partir de esta nueva modalidad de trabajo. Por otro lado, se fortaleció la autonomía e independencia de las jóvenes y los jóvenes en cuanto al desempeño en las actividades de la vida diaria, en las actividades instrumentales de la vida diaria, como lo son el armado de camas, preparar un mate, preparar el desayuno y cumplir con el rol de asistencia en la cocina en algunos casos. Se tomó la virtualidad como un medio para llegar a la comunidad tanto familiar como académica, ya que un grupo de chicas participó de un curso de cocina orgánica por este medio, incorporando aprendizaje sobre cocina, trabajo en equipo y manejo de plataformas virtuales. A pesar de que a partir de un momento determinado la vida se sintió inestable e insegura, pudimos fortalecernos como equipo de trabajo junto a los jóvenes y potenciar los recursos propios de cada uno para sus proyectos de vida autónoma e independiente. A raíz de la pandemia mundial de coronavirus. Bueno, esto, lo que hacíamos por ellos, de repente empezaron a hacerlo ellos por ellos mismos. Y ¿por qué no dejamos de hacerlo antes? ¿Por qué no nos dejamos? ¿Por qué no se adueñaron antes de sus espacios, ¿no? De los espacios que ocupaban, de la convivencia, de los hábitos de todos los días, cuántas tareas de repente empezaron a desarrollar, y a lo mejor también por gusto, ¿no? No solo por la necesidad de no tener a todos los trabajadores colaborando con ellos. Nosotros estamos viviendo en Buenos Aires y el contexto es muy distinto, porque no tenemos espacios verdes tan grandes, ni hay
esa posibilidad de disfrutar el sol y el aire libre. Acá las instituciones, si bien los hogares, las residencias tienen, ¿no?, algún espacio verde, bueno, allí en los hogares de ustedes había como mucha más posibilidad de disfrutar del espacio y de aprender cosas nuevas, ¿no? Lo cual fue un privilegio, si se quiere. Sí, sí, totalmente. Y eso que veíamos en el video fue tal cual lo que ocurrió en todas las instituciones. Esto de, tuvimos que salir a reprogramar también y a rediseñar los planes de apoyo que teníamos para todas las personas con discapacidad, porque bueno, al no poder salir a la afuera e interactuar en sociedad, habían un montón de actividades que quedaban truncadas. Y se puso todo el valor en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? En lo cotidiano, en estas cuestiones que están tan instalados, que como es un hogar con centro de día y hay personal para hacerlo, lo realiza el personal y la persona con discapacidad tiene el servicio de hotelería completo, que bueno, acá pasaba también de que el personal no estaba completo, porque para poder disminuir la circulación había gente que no concurría diariamente. Entonces, bueno, las personas con discapacidad empezaron a cubrir esos espacios y esas actividades, y la verdad que esto fue sumamente positivo y fue una retroalimentación entre todos, porque lo empezaba a hacer uno y continuaba el compañero y continuaba el otro, y en realidad con una naturalidad al día de hoy, estando en diciembre, que asombra. Pero a mí me hace pensar que las prestaciones son asistenciales, y en este momento las prestaciones fueron promotoras del protagonismo, no de la asistencia, sino por ahí de apoyos. Y eso sería buenísimo que aprendiéramos, que no todo pasa por dar servicio y por dar asistencia, sino por tender apoyos y buscar la forma que las personas protagonicen ellas mismas. Las mismas que les dábamos servicio 6 meses antes, ahora protagonizan y ellas se hacen cargo de lo que otros antes hacían por ellas. Eso o repreguntarnos qué tipo de servicio es el que vamos a dar. Corrernos del servicio asistencial. Yo creo que esto no puede ser sin consecuencias en la práctica, y creo que en realidad tiene que de alguna manera permitirnos proyectarnos desde otro lugar y hacia otro lugar, a las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad. Esto que mencionabas vos del asistencialismo, hace rato que venimos hablando y uno lo escucha por todos lados, que ha cambiado el paradigma y que debemos corrernos desde ese lugar, pero cuando vamos a la mayoría de las instituciones nos encontramos con que hay muchísimas prácticas asistencialistas. Y yo creo que en realidad lo que hizo esta pandemia puertas adentro, siempre pensando en las instituciones con prestación de hogar, es empoderar a la persona con discapacidad, reubicarla en su dinámica diaria y darle otros recursos y otras herramientas. Y eso no tiene que ser durante el periodo de pandemia, esto tiene que ser de ahora en adelante, debe permanecer. En la prestación ambulatoria también nos devolvían las familias que esto del sostenimiento de la escena convivencial todos los días, todas las horas, también fue generando la necesidad de que, bueno, hubiera un rol más activo de parte de las personas con discapacidad que estaban todo el día en sus casas. Entonces, bueno, hicimos mucho refuerzo en lo que es terapia ocupacional, que es un área que brinda muchos recursos, no sé, cómo hacer la cama, de qué manera, digamos, bueno, agarramos la escoba, limpiamos, cuál es la diferencia, o sea, mucho refuerzo de actividades que quizás ellos estaban en el centro de día y no veían de qué manera hacerlo en lo cotidiano, digamos. Entonces me pareció que también en las diferentes prestaciones se vio este corrimiento de la lógica asistencial hacia la autonomía, bueno, como decía Flaviana, el empoderamiento de la persona en su vida, digamos. Exacto, y a mí me gustaría rescatar esto que decían ustedes de la vida cotidiana, es así. Uno también se apropia de su vida cuando agarra una escoba y barre el piso y que está pisando y que convive con los demás. Son pedazos de la vida que eran ocupados por otros, por asistencia o por conveniencia familiar, que lo hacía alguien mientras ellos no estaban, como decía Brenda, pero también poder ocupar espacios en tanto yo hago
por mi espacio mantenerlo limpio, yo hago por mi espacio hacer mi cama. Esto es parte de la vida también, ¿no? Y son pedazos de la vida de los cuales ellos pasaban de largo. Porque y es fundamental. Tiene que ver con, de nuevo, insisto, la lógica institucional. La institución lleva a que gravite la actividad y los procesos en el ámbito institucional. Ahora tuvimos que funcionar extramuros, tuvimos que funcionar para afuera, y la vida pasó a centrarse donde estaba cada cual, sea en el hogar prestación, sea en el hogar familiar. En el testimonio que sigue, que es de APIAD, bueno, ellos ya se van a presentar, son un taller protegido y un centro de día. Y fíjense a dónde lo llevó el proceso de empoderamiento, de descentramiento de las prácticas. Hola, mi nombre es Jacqueline, soy directora del Taller Protegido de Producción San Cayetano, ubicado en Zona Este, Merlo. Hola, mi nombre es Tami, trabajo en el sector de cocina. Hola, mi nombre es Nara, trabajo en el sector de panadería. Bueno, con Camila y con Nara le queremos contar que un grupo de trabajadores y trabajadoras del Taller Protegido brindan el taller Personas con Discapacidad como sujeto de derechos. ¿Cuánto conocemos sobre sus derechos? Que en este momento sufrió algunos cambios. ¿Nos querés contar, Cami? Sí. Antes al taller lo adaptamos a escuela, a profesorado y para la familia. Y ahora lo adaptamos a aprender a usar celulares, computadora y tablet para usar Zoom para hacer las reuniones y para brindar a los talleres. Bueno, gracias. Y Camila, nos contaste entonces que antes lo brindaban a profesorados y era en forma presencial, y ahora estos encuentros se realizan por Zoom, ¿sí? Ajá. Bueno, Nara, ¿nos querés contar cuáles son los contenidos de estos encuentros? Bueno, esto modela la discapacidad, barrera social y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien. ¿Y qué lograron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio? Logramos hacer una labor que brindamos a todas las personas que conozcan nuestros derechos y que lo traten como ahora. Bien. Muchas gracias, Camila y Nara. Bueno, les queríamos contar cómo se transformaron estos encuentros presenciales en conversatorios virtuales y cómo dimos continuidad a estos espacios de sensibilización, ¿sí? Cómo dimos continuidad a estos espacios para seguir informando y fomentando la plena inclusión de las personas con discapacidad. Agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos en nuestros próximos encuentros. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, otra institución para seguir, y hemos visto en todo el movimiento de autogestores argentinos personas haciéndose cargo de ideas innovadoras, personas con discapacidad dando su testimonio, dando charlas, mostrando sus investigaciones, empezando una vida y un proyecto de Instagramers, y nada de esto hubiera pasado, hubiéramos puesto fichas para que hicieran otra cosa, y resulta que esto los tiene a ellos como protagonistas. Sí, y usando la complejidad de la tecnología, el impacto de decir, usamos tablet, usamos PC, usamos Zoom, usamos los celulares, y manejan todos esos lenguajes.
nosotros recordamos hace unos 6, 7 años atrás, cuando los autogestores iban a dar charlas a las escuelas de sensibilización, como comentaban acá las chicas de APIAD, iban el facilitador y hacía las conexiones, conectaba el proyector con la computadora y ellos iban como aprendiendo muy de a poco, ¿no? Que era conectar aparatos. Y ahora manejan lenguajes complejos en donde transmiten ellos mismos sus propios contenidos y además capacitan ellos mismos en derechos a organizaciones, como mostraban acá las chicas, a otras escuelas, a otros centros de día, a quien realmente quiera capacitarse, a profesionales. Entonces el salto es enorme, porque se apropiaron de la tecnología, pero también de una nueva forma de comunicar. Y esto es totalmente innovador, porque que los equipos se apropien de una nueva forma de comunicar y de vínculo está dentro de lo esperado. Ahora, que las personas con discapacidad se apropien de una nueva forma de comunicar, la protagonicen y tengan las herramientas como para hacerlo, nos parece que es un sueño hecho realidad, ¿no? Imagínense que estas cosas se mostraban una vez por año. En la lógica institucional había que esperar hasta la muestra de fin de año dentro de la institución. Quizás uno conseguía un espacio para hacer la muestra, un espacio público, pero ahora es inmediato. Pasa cada rato, pasa una vez por mes y la posta la tienen ellos. Y las instituciones, los profesionales, quedamos en un buen lugar secundario, en un buen lugar de dando el servicio que necesitas, pero no adelante de todo. Adelante está la persona con discapacidad. Claro, en el lugar de puente, ¿no? Vos facilitas, como recién Jacqueline nos mostraba, ella facilitó que se organizaran y hablaran para armar el video, pero en realidad ellas protagonizaron, ¿no? Y contaron lo más importante. Bueno. Igual yo, no, para agregar que lo que ustedes estaban diciendo es maravilloso, y esto de que la innovación y la tecnología también las haya atravesado a las personas con discapacidad en este tiempo, tiene un plus de valor fundamental y es sumamente enriquecedor, pero también ha sumado, más allá de que era lo esperable, yo quiero destacar el rol también de los equipos, porque también ha sido sumamente positivo. Digo, esto que aparecía, que era tan difícil programar una reunión donde pudieran asistir 15 personas o 20 personas en determinada dirección, en tal horario, tal día, el tema de las plataformas virtuales ha resuelto un montón, y la verdad, dice Brenda, desmentime, pero creo que fue el año que más reuniones entre equipos interinstitucionales hemos tenido. O sea, es como que estamos, acá que las instituciones están tan repartidas y con muchas distancias unas entre otras, la verdad que estamos a la mano en todo momento y encontrándonos de manera permanente. Esto creo que ha sido de alguna manera transmitido o llevado y ha potenciado también que las personas con discapacidad, o sea, hicieran uso y se pudieran apropiar también de esto, ¿no? Y lo hicieran con, inclusive en algunas situaciones, hasta con una facilidad, que vos decís, bueno, como decías vos, Andrea, no era lo esperable, y sin embargo está ocurriendo. Yo me quedaba pensando un poco en cuando sucede la pandemia, las familias se preguntaban acerca de qué iban a hacer ahora las personas con discapacidad sin ese afuera que garantizábamos las instituciones, y pareciera como que iban a, no sé, generar reacciones diferentes, conductas diferentes, y la vida misma hizo que las cuestiones que nos pasaron a todos, no sé, todos nos pusimos a cocinar panes caseros y engordamos un par de kilos, todos nos hicimos socios de Netflix, o sea, un montón de cuestiones muy naturales del modo en que fuimos transitando, también creo que habilitó a que las personas con discapacidad en su familia sean vistos como uno más. Que no hubiera esa diferencia siempre necesaria de que ellos, nosotros, ¿no? Me pareció que eso fue muy interesante. Hubo, a nivel escolar, se notaron también diferencias. Las escuelas les costó mucho funcionar, las escuelas especiales les costó mucho funcionar. En la dinámica de las familias, no había ni espacio para que todos los chicos estuvieran haciendo su clase y los papás trabajando. No había por ahí espacio para la privacidad
del contacto con un terapeuta, para una charla íntima. Se reavivaron cosas que pensábamos totalmente sobrepasadas. La prioridad no siempre la tenían las personas con discapacidad para usar los equipamientos tecnológicos. Y eso también lo tenemos que detectar para mejorar. Digamos, no está con una computadora por casa, bueno, no alcanza. Puede no alcanzar. Y en ese momento que tenés un recurso valorado y escaso, cuando se distribuye dentro de la dinámica familiar, al niño con discapacidad le toca último. Y esto no es un reproche, se primerea a los padres porque están trabajando, los que van a escuelas comunes o que van a universidades, y la persona con discapacidad, usando la tecnología, podía quedar en el tercer escalón. Sí, también no hay que olvidarse que las instituciones, escuelas, centros de día, SET, armaron dispositivos, cuadernillos, en papel también para aquellos que no tenían esos recursos tecnológicos, ¿no? Y la verdad que ahí el ida y vuelta, el compromiso de la familia, el compromiso del docente o del profesional de corregir, de seguir los cuadernillos, de mantener un vínculo como sea posible a través de ese dispositivo en papel, como también la alimentación en muchos casos, no llevar las viandas y dar los bolsones de comida. Digamos, estas cosas también fueron parte de la pandemia en aquellos hogares en donde la tecnología realmente no existió para nadie, no solo para la persona que tenía una discapacidad. Es decir, que los desafíos fueron muchísimos, múltiples, y para una misma institución podía contar con 3 o 4 realidades agrupadas distintas, y dando a esas diversidades, como que el arquero que ataja todas las pelotas. Eso también ha sucedido en esta pandemia, y sabemos que fue como muy desgastante para los equipos, ¿no? Responder a esa diversidad de demandas y hacerlo. Porque una decisión puede ser, no, bueno, yo hasta acá llegué, pero todos los equipos con los que estuvimos en contacto lo han atravesado y se comprometieron a llegar a cada hogar más allá de las dificultades, ¿no? Y eso que vos decís es real, o sea, la realidad de cada familia no era la misma. Eso lo notábamos en los SET y en los centros de día, donde había familias que no accedían a la conectividad, no había un celular que tuviera WhatsApp, entonces la videollamada no se podía realizar, en el grupo de WhatsApp a esa familia no se le podía integrar, bueno, y hubo también que adaptarse y salir a inventar distintas articulaciones para ver cómo llegábamos a esos grupos, y como vos decías, se llegaba a través de cuadernillos, de un sobre, a través, en el momento que se les alcanzaba el bolsón de comida, si era mensual, o la vianda diaria, y la necesidad de estas familias de contar lo que les iba transcurriendo, ¿no? A distancia, desde la puerta, a través de una reja, el profesional del otro lado, entregando el sobre, y quizás permaneciendo media hora, 40 minutos parado en la vereda, escuchando lo que le estaba pasando a esa familia y tratando de realizar algún tipo de intervención como para apoyar y sostener esta dinámica diaria, ¿no? Porque no había más que la llamada telefónica a algún teléfono fijo o algún celular que no demasiado moderno. Entonces, sí, esto que vos decís también pasó. Obviamente siempre primero contamos todo aquello que se adaptó y se acondicionó más rápido y mejor, pero esto también es parte de lo que nos tocó afrontar, ¿no? De este periodo de pandemia y de la realidad que vivimos. Cuando nos pusimos a pensar acerca del material didáctico, todos los profesionales del equipo nos preguntábamos, bueno, no lo estudiamos en la facultad, ¿cómo hacer para que una actividad fuese, digamos, acercada, sin ese apoyo ahí cuerpo a cuerpo, que muchas veces también en la práctica con discapacidad está? Y sin embargo, bueno, no sé, las personas que hacían el transporte nos decían la alegría con la que esperaban los días de entrega de esos materiales.
y enviábamos creativamente ya la actividad para hacer, con el lápiz, con el pincel, digo, en situaciones de vulnerabilidad también, en donde ya tenían todo, y era un momento en donde había una actividad ya prevista, pensada, y esa videollamada en donde el profesional se encontraba como si estuvieran en la institución, y verdaderamente se recreaban esos entornos parecidos, virtuales, pero bueno, que había un punto de encuentro con el otro. Me parece que el material didáctico fue una de las primeras cosas que nos complicó a todos. Bueno, parte de las intervenciones transformadoras para cambiarle la vida a las personas son los apoyos de los que ya hablamos, son los servicios de los que también hablamos, y también es asignar los recursos. Nuestros amigos de Fontana nos dijeron algo que nos partió la cabeza la semana pasada. Dijeron, a alguna familia le faltaba una computadora y estaban las computadoras en la institución juntando polvo. Se las prestamos, cuando termine vemos. Y lo mismo con los equipos de rehabilitación, los que hacen estimulación temprana. ¿Por qué los vamos a tener localizados en la institución si no están asignados a ningún uso? Asignémoslo a la familia, se lo prestamos, después vemos cómo hacemos. Pero sin duda que ese recurso metido dentro de las paredes de la institución está desaprovechado, no transforma nada. El último testimonio es pelín más largo, pero recontra interesante. Sí, es de la institución Doña Luz, de acá del Gran Buenos Aires, y bueno, está muy lindo. Muestran algo de lo que hicieron. Hicieron un montón de otras cosas, por ejemplo, abrir un restobar dentro del hogar. Claro. Y cobrar, no era que era un restobar así para... Qué lindo como practicamos, ¿no? Los profesionales que les tocaba circular y los familiares que hacían algunas visitas tenían que pagar el consumo. Así que estuvo muy bueno también en cuanto a creatividad y en cuanto a administración de recursos. Sí, ¿no? pero bueno, ahora veamos lo que nos cuentan en el testimonio. Hola, soy María Laura Rojas, licenciada en Educación Especial, vicedirectora del Hogar con Centro de Día Doña Luz. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio causada por la pandemia del COVID-19, los residentes de nuestra institución se vieron con la dificultad de continuar realizando actividades cotidianas, siendo afectadas sus salidas al banco, a la peluquería, al cine, al lavarrap, a visitar a un familiar o a un amigo. Salidas que se venían dando a partir de diferentes proyectos como por ejemplo el de la independencia económica. Estas situaciones de la vida cotidiana generaron mucha preocupación. Ellos no querían perder sus elecciones, la libertad, sus amigos, la familia, el dinero y la salud. Antes estas salidas estaban resueltas en diferentes espacios. Ahora se abordan en el dispositivo de centro de día para los residentes y desde allí pensamos entre todos, directivos, equipo interdisciplinario, personal y residentes, estrategias de intervención con los apoyos o ajustes razonables que sean necesarios. Teniendo presente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, planificamos nuestra intervención con relación a la tecnología en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Tecnología que es necesaria y nos facilita la vida a todos. En contexto de COVID, les permitió mantener las relaciones humanas, comunicarse, entretenerse, realizar compras, continuar las terapias online, mantener contacto con sus médicos de cabecera, sostener los trámites bancarios por medio del home banking, enviar un mail, estar informados, lavar su propia ropa, mantener la imagen personal. Es importante recalcar que en nuestra institución la tecnología no era un tema ajeno, que surgió con el COVID. Ya estaba presente y nos permitió dar continuidad a todo lo planificado. Podemos decir que ya contábamos con el conocimiento informático, con el acceso a Internet y a diferentes dispositivos tecnológicos.
Esto nos permitió sentar bases para que otros residentes puedan demandar algún dispositivo, realicen una compra online, haciendo uso del dinero de su pensión. Los pilares para acompañar y sostener el trabajo siguen siendo los residentes, protagonistas de sus vidas y tomando sus propias decisiones, las familias, los profesionales, el sustento económico, la accesibilidad, los dispositivos tecnológicos, los electrodomésticos y el acceso a Internet. Con este breve recorrido, para nosotros proceso transformador, intentamos demostrar que nada es imposible cuando la persona con discapacidad es tenida en cuenta y se le escucha. Es cuestión de ponernos de acuerdo, planificar y saber usar los recursos o asistencias con las que contamos. Aún en estas circunstancias, es muy valioso el resultado porque impacta directamente en él o la residente y es fruto del trabajo en equipo que se fortalece y entiende que la cotidianidad de la vida nos afecta a todos por igual. También nos ha permitido revisar y mejorar nuestras prácticas profesionales y como institución seguir repensando la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Hola, soy María Laura. Bueno, lo que acá nos llama la atención y empalmamos un poco con todo lo que vimos, ¿no? Al ser este el último material, que cómo cambia el trabajo cuando uno tiene un enfoque desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos, ¿no? Cómo realmente tanto los concurrentes, los residentes, como los mismos profesionales que estamos tan atravesados por la convención y por generar el protagonismo cada vez más en ellos, no perder la perspectiva de los derechos hace que todo tenga una potencia extra, ¿no? Como que están más empoderadas las personas, más atentas a no perder lo logrado, como decía María Laura, ¿no? Ellos ya tenían sus espacios, ya tenían sus actividades en la comunidad, iban a hacer las compras, ahora tuvieron que empezar a usar el home banking para continuar, como todos hicimos, ¿no? Usás el home banking, usás las aplicaciones para hacer las compras online, pero bueno, también han sido atravesados por esto, pero desde la perspectiva de no quiero perder lo que logré, ¿no? Como que tuve tantas conquistas ligadas a la inclusión social, ligadas a la autodeterminación, ligadas a la administración del dinero, que es inclusión social, que imposible pensar que podían perderlo por no usarlo, porque sabemos que esas cosas no se pierden, pero el ejercicio, y el ejercicio visto como derecho, también generó un bienestar frente a toda la adversidad que había en el contexto, ¿no? Sobre todo los hogares, que la restricción era muchísima, ¿no? En cuanto al personal y las actividades que podían hacer afuera. Yo me quedo pensando en que en 1960 y pico, Bent Nietzsche, un sueco que no trabajaba en discapacidad, ideó el principio de normalización, y es que las personas con discapacidad intelectual lleven una vida lo más normal en el sentido de común posible, un ritmo normal del día, de la semana, del mes, las actividades normales. Y esto que fue dicho hace 50 años y después pasó por el tamiz de la perspectiva de derechos, ahora lo hacemos realidad, y es de lo que estuvimos hablando en esta hora. Seguir con la vida, hacer las cosas de todos los días, permitir que las personas con discapacidad, a través de las instituciones, lleven vidas lo más normales posible, lo más comunes, que les pase lo mismo que les pasa a cualquiera. Flaviana, Brenda. No, yo creo que sí, que esto que vos decís, Diego, es así. Creo que esto nos obliga a los que hacemos un trabajo institucional con personas con discapacidad a redefinir nuestras instituciones, a redefinir los enfoques, por más que pensáramos que eran bastante actuales, bueno, tenemos que
sentarnos, planificarlos nuevamente y redefinirlos en función de estas prácticas que de alguna manera vimos durante todos estos meses. Y redefinir los enfoques, ¿no? De abordaje, de los apoyos, el abordaje en derechos básico, no podemos no estar ubicados en ese lugar. Así que creo que esto de alguna manera nos, vuelvo a decir, nos obliga a todos los actores institucionales de ahora en adelante a tener una perspectiva diferente en cuanto a nuestras personas con discapacidad. Yo creo que además ha sido una experiencia que en la obligatoriedad también nos generó unos cambios que ya llegaron y se instalaron. Yo creo que de todo esto, todos estos aprendizajes que hemos desarrollado, estas nuevas prácticas, estos nuevos lineamientos, llegaron para quedarse. Estos espacios de intercambio que ustedes tienen en Buenos Aires, nosotros acá en Rosario, se puedan dar, se puedan compartir, es algo también que creo que se va a ir llevando adelante, más allá de que la pandemia ojalá prontamente desaparezca. Creo que la posibilidad de que un profesional tuviera ocasión de contacto con una familia a través de una entrevista con una videollamada, esto del material didáctico como recurso para que se lo lleven para el fin de semana, no sé, me parece que hay un montón de construcciones que se han dado, esto de poder ubicar la autonomía como un eje para todas las prácticas institucionales, que buscamos la autonomía de la persona con discapacidad, no el reforzamiento de una lógica de dependencia ni asistencial. Me parece que todo eso ha llegado para instalarse. Y creo que también esto que decía Flavi, de nunca nos hemos visto tanto los equipos de trabajo. Quizás a veces con esfuerzo lográbamos una reunión mensual, y ahora es constante el intercambio, la necesidad de revisar nuestra práctica, de supervisarnos, de escucharnos. Nosotros en el centro de día decimos una metáfora de la caja resonadora, necesitamos un otro en lo cual escucharnos desde otro lugar. Es constante esta necesidad de encontrarnos, por eso celebro el espacio de encuentro, de estar cerca, a pesar de toda la distancia que nos encontramos hoy. Pero fíjense que nos están siguiendo y estamos interactuando con gente del Chaco, de Santa Fe, de la capital, de Mendoza, de muchos lugares del país, incluso de países vecinos. Entonces, esto es una riqueza que, sin duda, antes no teníamos, y ahora la tenemos y la usamos. Así que también celebramos de nuestro lado. Hay que terminar, hay que cerrar, hay que despedirse. Hasta la próxima. Bueno, recordarles a todos, o sea, que nos pueden seguir a las dos fundaciones en todas las páginas de Facebook, de Instagram, por el canal de YouTube, y que, bueno, pueden hacer todas las consultas que quieran y también pueden enviarlas al Gmail que se había abierto para esta convocatoria y las vamos a estar respondiendo a través de ese medio. El mail es fundacionitineriasafidi@gmail.com para que puedan trasladar preguntas, comentarios, experiencias también. Pedir temas también, porque este es el primero de una saga que esperamos que inaugure unos cuantos encuentros más, con vistas a el Congreso, que será en 2022, ¿no? Si ya estamos todos vacunados y todos tranquilos y nos movemos y podemos vernos sin pantalla. No, hacer presencial, la idea sería poder hacerlo presencial, ¿no? IO, ¿viste? Porque apuntamos claro, incorporamos nos todo. inventaremos. Estaremos a la altura. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos siguió, gracias por las preguntas y los comentarios, y nos vemos. Bueno, gracias a... Gracias, chicos, y gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias por estar, nos vemos. Chao, Chao, chao.